Hola, ¿qué tal amigos y estudiantes del backgammon? Tenía bastante abandonado el canal, la verdad hace varios meses no subía ningún video, estaba dedicado a otras cosas, pero algunos han hecho algunos comentarios en algunos de los videos que dejé arriba y bueno, eso me motivó ahora que tengo un poquito de tiempo a retomar el canal y bueno, subir este video que, bueno, en realidad es un tema que es apasionante, el tema del juego seguro y arriesgado, que eh, la elaboración teórica más importante se la debemos a Paul McGreal. Y este video, en realidad van a ser dos videos porque el tema es bastante amplio y además es muy importante, entonces prefiero hacer dos videos. Uno, que es este, va a ser el primero, donde vamos a discutir los aspectos teóricos del juego seguro y arriesgado. Y en un segundo video que voy a subir pronto, vamos a ver posiciones, análisis de posiciones, donde vamos a ver la parte práctica de este tema que es tan importante. Entonces vamos a comenzar hablando respecto de eh, cuál es el problema, según como lo definió en su momento Paul McGreal en su libro famoso, en la Biblia del Backgammon. McGreal dice que estratégicamente uno de los aspectos más fundamentales del backgammon es saber cuándo hay que jugar de forma segura y cuándo jugar de forma arriesgada. Y curiosamente, yo tomo clases de backgammon con eh, un jugador increíble que es Marcos Najas, argentino, uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Y el domingo pasado, ayer, tuve una clase con él, todos los domingos tenemos clases, y justamente en un momento, en una posición que estábamos analizando, me comenta, por eso también me motivé a hacer este video, me comenta que el tema de cuándo arriesgar y cuándo jugar de forma segura, eh, si uno tiene claro, o más o menos claro eso, tiene resuelto el 50% del backgammon. Es así de importante. Entonces es curioso que justamente haya salido este tema en la clase que tuve ayer con Marcos. Y bueno, y Magriel lo dice, es uno de los aspectos más fundamentales del backgammon. Y Magriel en su libro como dice acá, aborda las preguntas y los problemas relacionados acerca de cuándo se juega de manera provocativa y el concepto clave que habla Magriel es el del forzar contacto de las fichas y la disposición que hay que tener para dejar fichas sueltas, blots, tanto en los tableros internos como externos. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo siempre cuando uno deja fichas sueltas es que nos vayan a golpear y eso va a tener implicancias en la carrera. Entonces dice Magriel que el verdadero experto no solamente sabe cuándo se tiene que jugar de forma arriesgada, pero también cuándo no, cuándo hay que jugar de forma segura. Y dice Magriel que estas decisiones no dependen del número exacto de tiros de retorno, o sea, no es un cálculo numérico, sino que tiene que ver con la naturaleza exacta de la posición en ambos lados del tablero, en el lado del oponente y en el lado nuestro. Tiene que ver con las consideraciones estratégicas, eh, con una mirada de largo plazo, ¿ya? Y dice que estos principios determinarán la predisposición a jugar de forma arriesgada. Interesantemente, Magriel dice, incluso desde la apertura del juego. Desde la apertura del juego estos conceptos son importantes. ¿Y cuáles son los criterios que define Magriel? Magriel define en su libro 6 criterios, 4 criterios o principios tácticos eh, y 2 criterios o principios estratégicos. Los principios tácticos son, en primer lugar, esto no está en orden, es el orden en que los presenta Magriel en su libro, es si se tiene o no se tiene un ancla avanzada. Y si se tiene un ancla avanzada, eso nos permite jugar de forma más arriesgada. En segundo lugar, qué tan fuerte es el board, el tablero interno del rival. Mientras el board el tablero interno del rival sea más fuerte, tenga más puntos hechos, más puntos armados, hay que jugar de manera más conservadora, más segura, porque si nos golpean nos va a costar mucho más reingresar.
En tercer lugar, qué tan fuerte es el propio tablero interno, el propio board, especialmente comparado con el del oponente. Si nosotros tenemos un board más fuerte, tenemos más puntos cerrados en nuestro tablero interno, eso nos permite jugar más arriesgadamente porque al revés, cualquier intercambio, cualquier contacto donde lo estemos forzando, cualquier contacto nos va a convenir a nosotros porque de haber un golpe, de haber golpes, al rival le va a costar más entrar, por ejemplo. ¿Ya? Y en cuarto lugar, si de los tácticos, si el oponente tiene fichas sueltas o blots en su tablero interno, en su propio board. Si el rival tiene fichas sueltas en su propio board, podemos jugar un poco más arriesgado. ¿Por qué? Porque si nos llegan a golpear, vamos a tener eventualmente tiros de retorno sobre esos blots, lo que va, por ejemplo, a afectar mucho a la carrera del oponente. Y por otro lado, tenemos los principios estratégicos. Primero, cuántas fichas tenemos atrás. Esto tiene implicancias directas con un adendum que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la carrera. Magriel dice que mientras más fichas tengamos atrás, que en general va a significar que vamos a estar con una carrera peor que el rival, más riesgos podemos tomar. Y sin fichas atrás, o cuando solamente tenemos una ficha atrás, nuestra carrera es un poco mejor, podemos jugar o debemos jugar de forma más segura. Y al revés, ¿cuántas fichas tiene nuestro oponente atrás? Si el rival tiene pocas fichas o menos fichas que nosotros, una o ninguna ficha atrás, habitualmente va a significar que el rival tiene mejor carrera, entonces él va a querer jugar de forma más segura y por lo tanto nosotros como contrarreacción a eso podemos querer jugar de manera más agresiva para forzar un intercambio de golpes y tratar de emparejar un poco la carrera. Entonces, estos son los criterios que vienen del año 76 del libro de Paul Magriel, que es el primero que los sistematizó de esta manera tan clara. Son los criterios originales. Luego tenemos un comentario, un adendum, un criterio adicional que viene de Mochi. Esto lo vi en un seminario online que está disponible también en YouTube, que sintetiza un poco los criterios o los principios estratégicos de Magriel, que básicamente resuelve una pregunta más simple. No se pregunta quién tiene más o menos fichas atrás, sino que simplemente dice quién está ganando la carrera. Entonces, si estás ganando la carrera, tenemos mejor carrera, debemos jugar de forma más conservadora, evitando dejar innecesariamente tiros que puedan afectar a nuestra carrera. Y por otro lado, si estamos perdiendo la carrera, podemos jugar o debemos jugar de forma más arriesgada. Porque a nuestro rival no le va a convenir que se fuerce un contacto y eventualmente ser golpeado, porque eso va a afectar a su carrera. Entonces esto es lo que plantea Mochi. Y Mr. Walter Trice agrega en su libro espectacular Backgammon Bootcamp a la pregunta, ¿cuántas fichas atrás tiene tu oponente? Hace un comentario a los criterios de Magriel y dice que mientras más fichas atrás tenga tu oponente, más libre podemos permitirnos jugar respecto de, sobre todo, y hace hincapié en este principio, de abandonar anclas. En tipos, que es un tipo de jugada muy importante del pay now or later, o sea, pagar ahora o después, y dejar fichas sueltas eventualmente al momento de abandonar anclas. Y dice que este principio es un importante agregado o adendum a los criterios de juego seguro arriesgado de Magriel. Tiene que ver con otro principio famoso del backgammon que dice que cuando estamos por delante en la carrera hay que correr, básicamente, porque es nuestro principal plan para ganar el partido. When ahead in the race, race. Ahora, este comentario de Mr. Trice hace o lleva a que nos preguntemos, en definitiva, entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando? Porque tenemos claros los criterios, pero ¿a qué nos referimos con juego arriesgado? O sea, primero, haciendo una investigación, una revisión bibliográfica, nos encontramos que Bill Roberty comenta que los criterios sobre los cuales Magriel elaboró vienen de análisis de posiciones que, dice acá, en su mayoría son posiciones donde
había una opción de hacer slot o dejar una ficha suelta en un punto importante, o posiciones de golpeo, de golpe, dejando la ficha suelta, dejando un blot en algún punto clave que queramos armar. Por ejemplo, el punto 5, el punto de barra, en fin. Entonces, los criterios de Magriel originales vienen sobre todo de posiciones que tienen que ver con esos dos aspectos, ¿ya? Como juego arriesgado, el slotting a los puntos claves que queremos armar rápido, o golpear dejando ficha suelta. Y Mr. Trice agrega lo siguiente. Dice, aunque Magriel construyó su lista hace más de 25 años atrás, 25 años respecto de la fecha en que Bootcamp salió, sobrevivió la prueba del tiempo muy bien. Dice, los criterios aplican a jugadas de golpeo de doble filo. Entonces, Trice también identifica juego arriesgado con posiciones de golpeo, igual que Roberty. Sin embargo, dice, golpear solo es un subtipo de las jugadas agresivas, que a eso queremos llegar. ¿A qué nos referimos con jugadas agresivas? Golpear es agresivo, dice, pero el riesgo es a menudo representado por un tipo de jugada que deja fichas sueltas a cambio de algún objetivo posicional. Por ejemplo, controlar el tablero interno, controlar el tablero externo, mantener la conectividad en las fichas, jugadas de flexibilidad, de diversificación, en fin. Entonces, cuando se trata de un golpe agresivo arriesgado, dice Trice, los criterios de Magriel aplican, y aplican bien, porque vienen de análisis de posiciones de ese tipo, de posiciones de slot y de posiciones de golpeo dejando blots, pero la fuerza relativa del tablero interno, esto es muy importante, dice Mr. Trice, en esas posiciones, la fuerza relativa del tablero interno se hace más importante, y es el criterio más importante. ¿Qué tan fuerte es nuestro board, nuestro tablero interno? ¿Tenemos o no tenemos más puntos hechos en el tablero interno que el rival? Y dice que con mucha frecuencia es tan simple como esto. Con más puntos internos que el rival tendemos a jugar de forma arriesgada y golpear, y con menos puntos internos tendemos a jugar de forma más segura, levantando blots, no dejando fichas sueltas, en fin, ¿ya? Entonces, esto nos da algunas luces respecto a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de jugadas arriesgadas. Y yo hice un resumen. Entonces, en resumen, ¿qué entendemos por juego arriesgado? ¿Cuáles son las jugadas arriesgadas en el backgammon? Bueno, hay varias. Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero creo que es un buen resumen. Cuando hablamos de juego arriesgado, hablamos primero, número uno, como viene originalmente de Magriel, los golpes agresivos. Golpear suelto, golpear dejando blots, sobre todo golpes agresivos atacando en nuestro tablero interno, por ejemplo, en posiciones de blitz. Dos, slotting, como lo identifica Bill Roberti, que es instalar una ficha suelta, dejar una ficha suelta en los puntos importantes que queremos armar rápido. Por ejemplo, el punto 5, el punto 4, el punto de barra, los puntos importantes, sobre todo en el tablero interno. El punto de barra no es del tablero interno, pero también a veces es importante ese punto. Jugadas de split, también pueden ser jugadas de split agresivas. Por ejemplo, hacer un split que es peligroso con las fichas de atrás nuestras para intentar correrlas, hacer split en el tablero interno del oponente, por ejemplo, frente a una posición que tiende al blitz, o por ejemplo ante un semi-prime, un prime que se está formando y que eventualmente se puede mutar a un blitz en contra nuestra. Entonces hacemos un split peligroso, también puede ser una jugada agresiva y los criterios podrían aplicar. Como decíamos, las jugadas tipo pay now or later, o pagar ahora o después, que es sobre todo dejar fichas sueltas para correr en una carrera cuando tenemos una carrera favorable, y la más importante o la decisión más significativa o incluso la decisión más difícil que uno toma en este tipo de jugadas es cuando hay o no que abandonar un ancla, ¿ya? Sobre todo cuando es un ancla buena, un ancla avanzada, en el punto 4, punto 5. También jugadas de diversificación pueden ser agresivas. Por ejemplo, bajar constructores desde el punto medio, desde el midpoint, dejándolos sueltos en el tablero externo, pero con el objetivo de armar una prime o bajar constructores para continuar un blitz, ¿cierto? Dejando estos constructores eventualmente sueltos. También es una jugada agresiva que tiene riesgo. Jugadas de conectividad también pueden ser agresivas. Por ejemplo, jugadas que dejando fichas sueltas,
tienden a mantener la conectividad entre las fichas traseras y el midpoint, o entre el midpoint y las fichas del tablero interno, etcétera. Entonces, hay jugadas de conectividad que también pueden ser jugadas agresivas. Y hay algunas otras jugadas ofensivas arriesgadas, por ejemplo, cuando queremos armar un punto importante de una prime, por ejemplo, el punto de adelante de una prime que estamos haciendo, o el punto de atrás de una prime, que queremos, por ejemplo, típico, cuando tenemos una prime de 5 y sloteamos el punto de adelante para intentar armarlo y armar la prime de 6, o cuando se slotea el punto de atrás de la prime de 5 para intentar cubrirlo y dejar armada la prime completa de 6 puntos. Esa jugada es un slot por definición, y ese es un blot, es una ficha suelta, entonces es una jugada arriesgada. Entonces, como ven, los juegos arriesgados va más allá de incluso la descripción original de la mayoría de las posiciones que discute Magriel, que son jugadas de golpe y jugadas de slot. Hay otro tipo de jugadas que son jugadas arriesgadas también. Y en ese tipo de jugadas también son importantes los criterios de juego seguro y arriesgado. Entonces, esto es para tenerlo presente. Entonces vamos a ir viendo algunos criterios y algunos ejemplos. Por ejemplo, respecto a los criterios tácticos, cuando decíamos que el oponente tiene puntos cerrados en su tablero interno, mientras más puntos tenga el rival cerrado en su tablero interno, es mayor el riesgo para nosotros, porque nos va a costar, si es que nos golpean, nos va a costar más reingresar. Y dice también, de forma similar, hay que tener una precaución extra si el rival ha formado una prime o una posición de bloqueo fuerte en su posición frontal, porque si nos golpean vamos a tener que retroceder y vamos a caer detrás de esa prime o detrás de esa posición de bloqueo o una semi-prime, y nos va a costar más correr esa ficha que fuera eventualmente golpeada. Entonces, por ejemplo, tenemos estas dos posiciones que vienen del libro de Magriel, donde en ambas tenemos que jugar un 1. ¿Ya? Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, ven la posición número 1. En la posición número 1, el rival tiene dos puntos hechos en su tablero interno, el punto 4 y el punto 6. Y en la posición 2, a la derecha, el rival tiene 4 puntos armados. Entonces, evidentemente, nos va a costar mucho más, si es que nos golpean, nos va a costar mucho más reingresar en el tablero interno de la posición 2 que en el tablero interno de la posición 1. Por lo tanto, la posición 2 es una posición en la cual deberían jugar de forma un poco más segura, ¿ya? Pero la posición 1 nos permite hacer una jugada muy interesante, dado que no nos va a costar entrar tanto. Siempre hay posibilidades, por supuesto, de no reingresar, pero en la posición 1, acá, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesaría mucho armar el punto 5, ¿ya? Que es el mejor punto que podemos tener dentro del tablero interno. Pero no hay muchos números que lo armen de forma inmediata. Entonces, podemos jugar de forma más arriesgada, hacemos un golpe agresivo, que además es un slot, dejamos esa ficha suelta ahí, hacemos ese golpe suelto. ¿Por qué? Porque nuestro oponente solamente tiene 2 puntos armados. En cambio, en la posición 2, el rival tiene 4 puntos armados, entonces ya no es tan simple, no es tan directo hacer ese golpe suelto, pese a que siempre nos va a interesar en una posición como esta armar el punto 5, pero acá el riesgo es demasiado alto si es que nos golpean, porque además, fíjense, incluso si es que reingresamos en el 1 o en el 4, en la posición 2, nuestro rival tiene 11 fichas en zona, entonces es muy probable que el rival empiece a atacarnos ahí, y si nos llega a encerrar, bueno, es un desastre. O sea, acá hay un ejemplo donde este criterio táctico aplica de forma interesante. Otro, el ancla, ¿ya? El ancla avanzada. Si tenemos un ancla, evidentemente nuestras capacidades de jugar un poco más arriesgada es mayor, porque estamos más seguros. ¿Por qué estamos más seguros? Porque si nos golpean, tenemos un punto para ingresar, ¿ya? De partida. Y con un ancla avanzada en el tablero interno del rival, el rival no nos va a poder encerrar nunca.
Evidentemente podemos perder el partido por la carrera, si es que nos demoramos en reingresar, pero no vamos a estar nunca encerrados en la barra eh, para siempre. Ya no nos van a poder hacer un close out. Entonces, si el rival, como dice Magriel, ha cerrado 3 o 4 puntos en el tablero interno, un ancla nos permite tomar riesgos que no nos podríamos permitir de otra forma. Y de hecho, en el caso especial, dice que tenemos un doble ancla en el tablero interno del rival. Con mayor razón podemos tomar riesgo y jugar de forma mucho más pura. Creo que hemos hablado de lo que significa el juego puro en otros videos. Podemos jugar de forma más pura, aunque sea más arriesgado, porque tenemos 2 puntos para reingresar y eventualmente también podemos mutar la estrategia del partido, o sea, del game, hacia un backgame o hacia un holding game, un juego de espera. Ahora, la calidad del ancla y la calidad del eventual backgame también es importante. Si tenemos el ancla del punto de oro, el golden point, es mucho mejor que si tenemos un ancla en el punto 1 o en el punto 2. Si vamos a hacer un backgame 2-3, es mucho mejor que si vamos a hacer un backgame 1-3, sobre todo en términos del timing, por ejemplo. Ahora, dice Magriel que este es de los criterios tácticos, es el más importante. El más importante de todos los criterios tácticos es si tenemos o no tenemos un ancla, porque acuérdense siempre, un ancla evita 3 cosas. Un ancla avanzada, sobre todo la del golden point, evita que nos hagan una prime. O sea, nos pueden hacer una prime, pero es muy difícil. Evita que nos hagan un blitz y evita que a partir de ese blitz nos hagan un close out y nos dejen encerrados en la barra indefinidamente. Entonces, tener un ancla avanzada es el criterio táctico más importante. O sea, por ejemplo, acá tenemos también una comparación. En la posición 3 tenemos un ancla avanzada, tenemos el ancla del golden point. En la posición 4 tenemos un ancla avanzada también, pero no es un ancla del tablero interno, por lo tanto, no es un ancla que nos impida que nos hagan un close out eventualmente. Entonces, en la posición 3, en ambas tenemos un 1 para jugar. En la posición 3, como tenemos un ancla, de nuevo, parecido al ejemplo anterior que veíamos, a nosotros nos interesaría mucho hacer el punto 5 de nuestro tablero. Pero no lo podemos hacer directo, tenemos un 1 para jugar, y hay pocos números que lo hacen, y algunos números que lo hacen dejan fichas sueltas en el tablero externo. Entonces, es complicado. Entonces, una jugada que podemos hacer es hacer slot directo en el punto 5. Arriesgamos, por supuesto, un 4. Sin embargo, tenemos una ancla avanzada en caso de que eventualmente nos golpeen. Y en el tiro siguiente vamos a tener un 1, un 2 y eventualmente un 3, un 4. O incluso los 8 desde el midpoint para cerrar el punto 5 y tratar de armar o aumentar la prime que se está formando. En cambio, en la posición 4 tenemos un ancla, sí, pero es el ancla de la barra del oponente. Entonces no es un ancla del board. Entonces, esa ancla no impide eventualmente que nuestro rival nos encierre. O sea, acá hay que jugar un poco más seguro, ¿ya? Entonces acá este 1 ya... hacer el slot del 5, bueno, habría que hacerle un rollout, habría que hacer también un rollout para ver si eventualmente, esto yo no le hice un rollout a esta posición, si la jugada es 9 al 8 o es 7 al 6. 7 al 6 se ve re fea, evidentemente se ve muy fea, pero al menos no desarma un punto del tablero externo y no desarma un punto de la prime. Pero la jugada que recomienda Magriel es 9 al 8, ¿ya? Y es una jugada más segura, no hace el slot, que es una jugada arriesgada, porque si acá nos golpean, estamos enfrentando un tablero de 4 sin ancla. Entonces nos va a costar mucho reingresar con esa ficha si es que eventualmente es golpeada. Entonces, también tiene que ver el número de puntos que tengamos cerrados en nuestro tablero. Entonces, siempre que haya la posibilidad, como dice Magriel, de que empiece a haber un intercambio de golpes, tenemos que fijarnos quién tiene mejor tablero. El que tenga mejor tablero tiene mucha ventaja si es que se fuerza el contacto y empieza un intercambio de golpes. ¿Por qué? Porque el primer jugador que falla en reentrar, que probablemente va a ser el que tiene menos puntos cerrados, le va a costar más en reentrar y ese jugador va a estar en serio peligro de perder ese game y perder eventualmente un gammon, incluso un backgammon. Entonces, si tenemos más puntos cerrados que el rival, si tenemos un board de 4 y nuestro rival tiene un board de 3, si tenemos un board de 5 y nuestro rival tiene un board de 4,
tenemos ventaja y podemos atacarlo, podemos jugar de forma un poco más arriesgada. Entonces, y por el contrario, si el conteo es desfavorable, nuestro rival tiene más puntos cerrados, podría ser mejor, como dice Magriel, aguantarse y no arriesgar de forma innecesaria. Otro criterio, decíamos, son las fichas sueltas en el tablero interno del rival. Si el rival tiene fichas sueltas en su tablero interno, podemos tomar más riesgos porque si nos golpean una ficha, esa ficha eventualmente va a tener tiros de retorno y esos tiros de retorno le van a costar muchos pips al rival por tener esas fichas sueltas. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a poner esta posición, ¿ya? Acá tenemos un 6-1 para jugar. Vemos que, primero, tenemos mejor board. Eso ya es un criterio importante para el juego arriesgado. Pero si nos fijamos, nuestro rival tiene fichas sueltas, tiene blots en el 20 y en el 24. Entonces, si a nuestro rival lo llegamos a golpear, o sea, si nuestro rival nos llega a golpear a nosotros, vamos a tener tiros equivalentes matemáticamente a un tiro doble, y esa ficha va a tener que retroceder todo el recorrido del tablero. Se le va a costar mucho en la carrera. Y acá, aquí tenemos además otra consideración. Acá tenemos una prime rota, porque tenemos los tres tableros, los 3 puntos del tablero interno, más el punto 8. ¿Qué nos gustaría a nosotros en el siguiente tiro? Armar la barra para hacer una prime de 5. Pero no la podemos hacer directamente, ya la prime de 5, pues no tiramos el doble 6 necesario. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el punto de barra y dejar la ficha suelta del 8 expuesta a un par de tiros, a los 5 directos, al 1-6 y al 2-5. Bueno, todos los 5 y al 1-6. ¿Por qué podemos tomar ese riesgo e intentar hacer la barra para que en el tiro siguiente, con un 5, podamos hacer la prime completa? ¿Por qué nos gustaría hacer eso? ¿O por qué podemos hacer eso? Pues nuestro rival tiene fichas sueltas, tiene blots en su tablero interno. O sea, ese riesgo no es un riesgo tan grande. ¿Por qué? Porque si nos llegan a golpear, por ejemplo, un 5 que no pueda avanzar, podemos tener un tiro de retorno sobre la ficha que quede en el 8 eventualmente, y además tenemos tiros de retorno sobre los blots que están en el tablero interno del rival. Entonces, acá vemos otro ejemplo donde acá de hecho hay 2 criterios que se cumplen para jugar de forma un poco más arriesgada. Ahora, Magriel dice que a menudo los criterios estratégicos son más importantes que los criterios tácticos inmediatos. ¿Por qué? Porque no tienen que ver necesariamente con el número de golpes que voy a tener, la probabilidad de reentrar, en fin, sino que no apuntan solamente a la seguridad inmediata de la jugada, sino que al plan de juego subyacente del momento, el plan estratégico de largo plazo, con proyección a largo plazo que la posición en este momento nos está pidiendo y a lo que eventualmente queramos conseguir. Por eso que Magriel a los criterios estratégicos les da más importancia. Entonces dice, eso tiene que ver con el número de fichas que tienes atrás, el número de fichas que tenemos respecto del rival y lo que Mochi resume en el criterio de la carrera, ¿ya? Si tenemos mejor carrera, vamos a jugar de forma segura. Si tenemos peor carrera, vamos a jugar de forma más arriesgada. Entonces dice, mientras más fichas remanentes tengamos en el tablero interno del oponente, más libre podemos ser respecto de jugar de forma arriesgada. Y explica, para entender por qué, consideremos el caso extremo cuando no tenemos fichas atrás, o sea, escapamos. Tiramos, por ejemplo, 2-2, 6-5 en las primeras 2 jugadas de la apertura. O sea, escapamos. Mientras el rival todavía tiene fichas en nuestro board, en nuestro tablero interno. Entonces, presumiblemente, vamos a estar con mejor carrera. El rival va a tener peor carrera. O sea, dado que tenemos el juego, entre comillas, por supuesto, siempre el backgammon es... Bueno, ya sabemos. Entonces, siempre que tenemos el juego, comillas, ganado en términos de la carrera, pues ya escapábamos, que tenemos mejor carrera, el objetivo es traer a las fichas al board de forma segura para empezar la extracción. Entonces, aquí, en esa situación, debemos ser muy reacios a dejar voluntariamente tiros, sobre todo tiros directos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos golpean, y esto lo vemos desde la apertura, vamos a ver un ejemplo que en el segundo roll ya tenemos este principio en aplicación. ¿Por qué? Porque si nos golpean, eso va a afectar nuestro objetivo básico que hemos conseguido, que es el de tener mejor carrera y haber escapado las fichas de atrás, de haber liberado las fichas de atrás.
Ahora, si tenemos solo una ficha atrás, también podemos estar con mejor carrera. También debemos intentar hacer un juego relativamente conservador, tratar de traer esa ficha de forma segura, a la antigua, entre comillas, como dice Magriel. Si constantemente estamos amenazando liberar la ficha de atrás, por ende, tener una segunda ficha enviada atrás cuando tenemos solo una, es una derrota en términos estratégicos, ¿ya? Entonces, es muy interesante el análisis que hace Madrid. Y acá vemos dos ejemplos. Por ejemplo, en la posición la posición 6, en ambos tenemos un 1 para jugar. En la posición 6 vemos que en relación a este criterio tenemos una ficha atrás en el 24 y nuestro rival tiene 2, ¿ya? O sea, nuestra carrera es un poquito mejor, tenemos menos fichas atrás que el rival. Nuestro objetivo acá principal es escapar esa ficha que está sola, que está desconectada de la posición, está desconectada del midpoint y está desconectada de la posición frontal también, por supuesto. Entonces acá, que nos golpeen una segunda sería muy malo, además que nuestro rival tiene un board mejor que el nuestro, porque nuestro rival tiene hecho el 5, nosotros tenemos hecho el 4, ¿ya? Entonces, que nos golpeen acá en esta posición, en la 6, sería muy malo, ¿ya? Porque, primero, nuestro rival tiene mejor board, vamos a entrar más atrás, ¿ya? Y además vamos a perder la ventaja de carrera. Entonces acá este 1 hay que jugarlo de la manera más conservadora posible, y la manera más conservadora es no dejando tiros directos, y el único movimiento de ficha que no deja tiro directo es 11 al 10. En cambio, en la posición 7, fíjense que nuestro rival también de nuevo tiene mejor board, pero tenemos 3 fichas atrás y nuestro rival 2. Entonces tenemos peor carrera, tenemos más fichas atrás. Acá nos podemos permitir un riesgo con el 1. Y ese riesgo es acá que nos interesa. Nos interesaría mejorar mucho nuestro tablero interno. Y tenemos 3 constructores para el punto 5, pero no lo podemos hacer directamente. Así que, ¿qué podemos hacer? Hacer slot, que es una jugada de riesgo, pero hacemos el slot al punto 5 directamente, arriesgando el 4. Pero, ok, si nos golpean, bueno, acá un 6-4 nos manda a llorar, pero bueno, un 4 nos golpea esa ficha va a ir atrás, pero ya tenemos más fichas atrás que el rival. Y es más, si esa ficha entra, por ejemplo, con un 3-2, entra con un 2-1, o entra simplemente con un 1, incluso podemos tener la esperanza de eventualmente armar un backgame y jugarla desde ahí. Entonces, la posición 7 ejemplifica este criterio estratégico de si tenemos más fichas atrás que el rival, podemos tomar riesgos que de otra manera no podríamos, porque estaríamos arriesgando la parte más importante, que es la carrera, ¿ya? Otro ejemplo, la posición 8, acá, de nuevo, nuestro rival tiene mejor board, tiene hecho el 5, nosotros el 4, pero tenemos una ficha atrás y nuestro rival 2. Tenemos menos fichas atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jugar un poco más seguro. En ambas posiciones tenemos un 3 para jugar. Mismo criterio. Acá, ¿cuál es el único 3 que tiene sentido? Jugar de forma segura, que es cubrir la ficha del 10 desde el midpoint. Pero en la posición 9, ya tenemos 3 fichas atrás, nuestro rival 2, y es más, nuestro rival ya tiene avanzada una ficha al punto 5, está, entre comillas, amenazándonos con hacer el golden point. Y bueno, y con los 2.5 hechos, nuestro rival tendría un muy buen juego, tendría básicamente controlado el juego, ya, porque tiene el golden point y tiene el punto 5. Entonces, acá podemos tomar riesgos, ¿ya? Y con el 3 no cubrir la ficha del 10, sino que intentar, esto lo hablamos en un video anterior, intentar pelear por ese punto 5, golpeando suelto ahí, tomando el riesgo de los tiros de retorno, eventualmente que acá son más de 11, porque además están los tiros eventualmente desde el punto 1. Por último, dos otros ejemplos interesantes que tienen que ver con lo mismo. Ahora, esto Magriel lo pone como un ejemplo de que no hay que llevar estos criterios siempre al extremo, ¿ya? Porque si bien es cierto, en ambas posiciones tenemos menos fichas atrás que el rival, en la posición 10 nuestro rival se dispone porque bajó 2 constructores. Esto viene de la secuencia de apertura.
tiramos un 6-5, escapamos con una al midpoint y nuestro rival jugó un 4-3 bajando dos constructores. Entonces, nuestro rival está amenazándonos con hacer la barra, con hacer el 5, con hacer el 4 e intentar emprimarnos, hacernos una prime a la ficha solita que tenemos en el 24. ¿Ya? En cambio, en la posición 11, nuestro rival jugó un 4-3, pero lo jugó distinto, haciendo el split mayor. Hizo split al Golden Point y bajó un constructor a el punto 10. Entonces la situación es un poco distinta. En la posición 10, Magriel dice que acá el slot, si bien es cierto, el slot al punto 5 no sería una jugada tan mala. Acá debemos evitar arriesgar y anular el efecto que tuvo nuestro 6-5 en el primer tiro. Con el 6-5 escapamos una ficha completa. Entonces, si hacemos slot al punto 5 y esa ficha es golpeada, nos manda la ficha al board del rival y habremos perdido esa, entre comillas, pequeña ventaja de carrera que tenemos por haber tirado el 6-5 en el tiro inicial. En cambio, en la posición 11, dice, la posición 11 es una advertencia a no llevar el principio este a los extremos. Acá las negras podrían jugar de forma segura, por ejemplo, jugando 24 al 21 o 24-23, 8 al 6, ¿ya? Sin embargo, dice, la mejor jugada es hacer el golpe suelto 6 al 5. Primero, dejamos al rival en la barra, esa es una importante diferencia. Acuérdense que hablamos que en un video anterior del juego arriesgado, el juego agresivo en la apertura, la agresión en la apertura, decíamos que pelear por los puntos importantes no es hacer slot, sino que es golpear. Entonces acá, claro, estamos dejando una ficha suelta en el 5, pero en la posición 10 es un slot, no estamos golpeando, no estamos dejando al rival en la barra. En la posición 11 sí lo estamos dejando en la barra, porque es un golpe. O sea, la principal razón, dice Magriel, para jugar de forma conservadora cuando tenemos solo una ficha atrás es que esperamos eventualmente escapar esa última ficha para tener una carrera ganada. Ahora, dice, sin embargo, si es que no hemos establecido ningún punto nuevo, sobre todo los puntos en el board, se refiere Magriel, y además, como en la posición 11 no hay constructores nuevos para seguir armando puntos, entonces escapar esa ficha suelta que tenemos atrás es una victoria superficial o vacía, dice. ¿Por qué? Porque no tenemos tantas posibilidades de escapar esa ficha solita que tenemos atrás de forma segura. No tenemos buenas posibilidades de hacerlo. Entonces, la idea básica es jugar de manera segura o conservadora solamente si tenemos la posibilidad de jugar una carrera exitosa. No simplemente por escapar la última ficha por el hecho de escaparla. O sea, escapar la última ficha, pero es para entrar en una carrera buena y muy buena. De lo contrario, no tiene tanto sentido el juego conservador. Bueno, eso, ¿ya? Entonces, ahora, si nuestro oponente tiene menos fichas que nosotros, él va a querer, al revés, jugar seguro y nosotros vamos a tender a jugar más agresivo. Entonces, si nuestro rival tiene una ficha atrás o ninguna, es prioritario golpearlo para pelear la carrera y evitar que escape esa última ficha. Entonces, debemos siempre comparar quién tiene más fichas atrás, quién está mejor en la carrera para ver quién va a jugar de forma más agresiva y quién se va a beneficiar eventualmente de un intercambio de golpes. Ahora, por el contrario, si estamos en ventaja, podemos permitirnos jugar de forma más segura para consolidar las ventajas, sobre todo la ventaja de carrera, y evitar complicaciones. Pero si estamos perdiendo, esto es muy parecido al ajedrez. Si estamos perdiendo, tenemos que tratar de complicar la posición. Ya, lo mismo que en el ajedrez, no sé cuántos de ustedes jugarán ajedrez, pero en una posición en que estamos perdiendo, nos están atacando, estamos ahí apretados atrás con poco espacio, hay que complicar, hay que abrir la posición y hacer que la posición sea más táctica. Acá es lo mismo, si estamos perdiendo, sobre todo estamos perdiendo la carrera, hay que tratar de complicar la posición, que haya intercambios de golpes, forzar el contacto, ya como dice Magriel. Particularmente, entonces, cuando el rival ha escapado todas sus fichas de atrás, jugar más provocativamente y armar lío, o sea, complicar la posición,
en la esperanza de que eventualmente queden fichas sueltas, golpear esas fichas sueltas y llegar a una carrera un poco mejor o a un juego de espera, un holding game o un back game incluso, a partir del cual vamos a tener mejores posibilidades de ganar. Entonces, cuando estemos con más fichas atrás, forzar un intercambio de golpes. Y cada vez que el rival tiene menos fichas atrás, usar la reticencia a golpear para la ventaja propia, ¿ya? Por ejemplo acá, y esto lo vemos de la apertura, esto les decía yo que lo vemos desde el primer tiro prácticamente. Acá el rival escapó con una, tiró un 6-5 en el primer tiro, escapó al midpoint, tenemos más fichas atrás que el rival. Entonces, cuando tenemos más fichas atrás, jugamos un poco más arriesgados, porque tenemos peor carrera. O sea que tenemos un 6-2 que podría uno decir, ah bueno, 6-2 trato de correr, ya 24 al 16. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestro rival ya escapó una, y si jugamos 24 al 16, nuestro rival nos puede golpear con un 4 y nuestro intento de escapar quedó ahí. Como dice Magriel, fue una victoria vacía, entre comillas, porque además no tenemos constructores para armar puntos. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Forzar el contacto. Y tratar de tener constructores, tratar de armar puntos para que esa ficha que nuestro rival tiene atrás no se escape. Y esa es una de las razones por las cuales un 6-2 ante un 6-5 se juega de esta forma, spliteando hacia el punto 18, arriesgando por supuesto un 6, arriesgando un 1. Claro, el 1 quizás no es tan peligroso porque si nos pegan con un 1 en el 18, el 8 del rival queda débil, podemos tener tiros de retorno, en fin. Pero el 2 lo bajamos al 11 para tener constructores eventualmente para hacer la barra, para hacer el 5 y evitar o tratar de evitar que nuestro rival escape esa última ficha que tiene, ¿ya? En síntesis, perdón si me salió medio largo el video, pero es un tema importante y por eso estoy dejando también el análisis de posiciones para un segundo video. En síntesis, ¿cuándo vamos a jugar de forma arriesgada y cuándo vamos a jugar de forma segura? ¿Qué criterios vamos a usar? Pese a que, acuérdense lo que dice Magriel, no hay que llevar estos criterios al extremo. Son consideraciones estratégicas, pero son orientaciones, son criterios. ¿Cuándo vamos a jugar de forma arriesgada? Si tenemos mejor tablero interno. Si tenemos peor tablero interno, vamos a jugar de forma más segura. Podemos arriesgar cuando tenemos peor carrera. Por ejemplo, cuando tenemos más fichas atrás que el rival. Vamos a jugar de forma más segura cuando nuestra carrera es mejor. Cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos menos fichas atrás que el rival. Vamos a jugar de forma arriesgada cuando nuestro rival tiene fichas sueltas en su tablero interno, ¿ya? Porque si nos golpean, podemos golpear esas fichas y afectar la carrera del rival. Y además vamos a jugar de forma arriesgada cuando tengamos un ancla avanzada, ¿ya? ¿Por qué? Porque con un ancla avanzada, ojalá el ancla del Golden Point, pero ancla avanzada, acuérdense que se define ancla del 4 y el 5. Bueno, la del 18 también se define como un ancla avanzada, pero acuérdense que esa ancla no nos impide el closeout. O sea, ahora podemos incluso filosofar, ¿ya? Porque podemos decir, ok, fíjense que interesante, hay más razones estratégicas para jugar de forma arriesgada en el backgammon que razones para jugar de forma conservadora. Entonces el backgammon, si podemos hacer un análisis superficial, por supuesto, pero si hay más razones para jugar de forma, si hay más razones estratégicas para jugar de forma arriesgada en el backgammon es un juego que se debe tender quizá a jugar de forma más arriesgada, ¿ya? Pero bueno, esta es una tablita que intenta resumir estos criterios que están, por supuesto, en los libros, les dejo la bibliografía. En el libro de Magriel, en el libro de Walter Trice, en el libro de Olsen, están descritos digamos, latamente, ¿ya? Por supuesto, este es un video muy corto, pese a que sea largo como video de YouTube, es un video muy corto, que no agota este tema, por supuesto, pero espero que sea una buena introducción y acuérdense, como dice Marcos Najas,
tener claro este concepto es tener claro el 50% del backgammon, ¿ya? Eh, Así que eso, ¿ya? Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, acuérdense, los likes son muy importantes para que YouTube difunda los videos. Y bueno, y en el segundo video vamos a analizar posiciones. Va a ser puro análisis de posiciones respecto, utilizando estos criterios para que estos conocimientos, esta teoría quede asentada en la práctica. Eso, nos vemos en el siguiente video que espero poder subir lo antes posible, ¿ya? Y no volver a dejar botado el canal. Eso, espero que les haya gustado, que estén muy bien, y que tengan un muy buen año 2024. Adiós.